Hola a todos y todas. Continuamos con la unidad 5, con pruebas de hipótesis y en particular con pruebas paramétricas. Continuamos con las pruebas paramétricas sobre dos poblaciones. En el video anterior habíamos visto pruebas de hipótesis para la igualdad de dos variancias, pruebas de hipótesis sobre las medias de dos distribuciones normales con variancias conocidas en muestras independientes, pruebas de hipótesis también sobre las medias de dos distribuciones normales, pero en el caso en que las variancias son desconocidas, y ante el desconocimiento de estas variancias que son desconocidas, dijimos que se debería plantear como primer paso, antes de desarrollar la prueba sobre las medias, una prueba de hipótesis para la igualdad de dos variancias. A partir del resultado de esta prueba, podían darse entonces dos situaciones, la 1 y la 2. La situación 1 en que podíamos suponer las variancias poblacionales iguales y la otra situación en que no podían suponerse iguales. En este video continuamos con pruebas de hipótesis para muestras apareadas. En este caso las muestras no son independientes. Y finalizamos este video con pruebas de hipótesis sobre dos proporciones poblacionales. Comenzamos con pruebas de hipótesis para muestras apareadas. Se dicen muestras apareadas cuando las observaciones en las dos poblaciones de interés se recaban de a pares, con la premisa que cada par se toma en condiciones homogéneas, aunque estas condiciones pueden cambiar de un par a otro. En este contexto se denominan pruebas T-de-Student para observaciones apareadas, que según la bibliografía que consulten, también se denominan observaciones pareadas. Vamos a desarrollar este tema de pruebas de hipótesis para muestras apareadas con un ejemplo. Los siguientes datos corresponden a un estudio de las horas perdidas mensualmente por accidentes de trabajo antes y después de implantar un programa de seguridad industrial. Y aquí tendríamos los datos de 6 fábricas con el registro de las horas perdidas antes y después. Tendríamos una muestra entonces antes de implantar el programa de las 6 fábricas con el registro de las horas perdidas antes. Por ejemplo, estas serían las horas perdidas mensualmente por accidente de trabajo antes de la fábrica 1 y así con las 6 fábricas. Aquí, por ejemplo, sería las horas perdidas antes de implantar el programa que corresponde a la fábrica 6. Tendríamos otra muestra después de implantar el programa de seguridad industrial sobre las mismas fábricas con el registro en cada una de ellas de las horas perdidas mensualmente por accidente de trabajo después de implantar el programa. Estas dos muestras no son independientes y constituyen entonces datos apareados. Porque cada fábrica o en cada fábrica se registra las horas perdidas antes y después. O sea que los datos se recaban de a pares. Denotamos con X1 y X2 a las horas perdidas de cada fábrica antes y después, respectivamente, de implantar el programa. Para comparar las horas perdidas antes y después de implantar el programa, utilizaremos la diferencia entre las horas perdidas
en cada fábrica. Y a esa diferencia la vamos a denotar con una nueva variable D, entonces que va a ser igual a la diferencia entre estas dos variables que hemos definido aquí. De esta manera, con D sub I va a ser la diferencia de las variables x1 y x2 en el yésimo par. Por ser mediciones sobre la misma unidad estadística, estas variables x1 y x2 no son independientes dentro del mismo par. Sí son independientes entre pares distintos porque son unidades experimentales diferentes que se seleccionan al azar. Para efectuar la prueba de hipótesis, se supone que la población es normal, con las diferencias de también normal con esperanza mu sub d y con una variancia sigma al cuadrado de d. En este caso, la esperanza de esta variable, que corresponde a las diferencias mu sub d, es la media de las diferencias entre las horas perdidas antes y después de implantar el programa. En general, la media y la variancia de D son estas dos expresiones. Mu sub D va a ser la esperanza de D, que corresponde a la esperanza de la diferencia entre estas dos variables. Así que por propiedades de esperanza, simplemente va a ser la diferencia entre sus esperanzas, y esto va a ser igual entonces a mu sub 1 menos mu sub 2. La variancia de D es la variancia de la diferencia entre estas dos variables, y por propiedades de variancia sabemos que corresponde a la suma entre sus variancias, pero hemos agregado menos 2 por la covariancia entre ellas, porque en este caso, como mencionamos anteriormente, las muestras no son independientes. Así que en este caso, la variancia corresponde a la diferencia de dos variables aleatorias que no son independientes. En general, la prueba de hipótesis se plantea como lo estamos viendo en la diapositiva, bajo la hipótesis nula, mu sub d es igual a 0, contra la alternativa mu sub d es distinta de 0, que equivale en hipótesis nula con esta diferencia entre estas dos medias igual a 0, y en alternativa la diferencia entre estas medias distinto de 0. El estadístico asociado es una T de student con esta expresión con grados de libertad n-1, donde n es la cantidad de pares que conforman la muestra. Como bajo la hipótesis nula mu sub d es igual a 0, en realidad el estadístico de prueba que se va a utilizar es este, con esta distribución, entonces T de student con n-1 grado de libertad, n-1 grados de libertad. Retomando el ejemplo y suponiendo que la población es normal, a un nivel de significación del 5%, ¿existe evidencia de que el programa sea eficaz? Entonces, las hipótesis se deberían plantear de esta manera. Bajo la hipótesis nula, el programa es a lo sumo igual que el anterior, con mu sub d igual a 0, y la alternativa mu sub d mayor que 0. O sea, una hipótesis unilateral donde hemos planteado esta desigualdad, o sea, el símbolo mayor, porque lo que queremos es ver si existe evidencia de que el programa sea eficaz. Para ello corremos un riesgo del 5% y estamos dispuestos entonces a decir que el programa
es eficaz cuando en realidad no lo es. Paso 3. Identificamos la función pivot o el estadístico de prueba, que en general es esta la que corresponde con una prueba de hipótesis para datos apareados, que bajo la hipótesis nula, como mu sub d es igual a 0, y considerando nuestra muestra de tamaño 6, o sea que n-1 es 5. Quiere decir que esta es mi estadística de prueba con estos grados de libertad. Siguiendo con el procedimiento, los pasos de la prueba de hipótesis, aquí hemos hecho una representación gráfica, sería una D-Student con 5 grados de libertad. Es una prueba con cola a la derecha. En el área sombreada corresponde a la probabilidad de cometer el error tipo 1, que en este caso es 5%, y el t crítico es 2,015. Quiere decir que la regla de decisión sería, si el t observado supera a este valor crítico, o sea que cae a la derecha en la zona de rechazo, la decisión va a ser rechazar la hipótesis nula. De otra manera, si cae a la izquierda de este valor crítico, 2,015, la decisión va a ser no rechazar la hipótesis nula. En el paso 5 hay que obtener el valor de la estadística de prueba con los datos obtenidos en las muestras, así que lo que hay que calcular es el t observado. Así que en la tabla hemos agregado una columna con las diferencias que corresponden a 6 diferencias, porque el n tenemos 6 fábricas. Entonces tendríamos esta nueva variable con 6 valores, porque el n es 6. Cada una de estos diferencia, entonces registra a las horas perdidas, por ejemplo aquí, de la fábrica 3 con 46 menos 44. Calculamos la media, que como cualquier media se suman esas diferencias y se promedian, dando un valor 6,33, y la desviación estándar de esta nueva variable, que es la raíz cuadrada de la expresión de la variancia que ya conocemos. Esto da 5,54. Con todos los cálculos hechos, en el numerador entonces la media es 6,33 dividido la desviación estándar, que es 5,54, dividido la raíz cuadrada, en este caso 6, que corresponde a n, dando un valor 2,80. Como el t observado es 2,80 y vemos que cae en la región de rechazo a la derecha del valor crítico, entonces la decisión va a ser rechazar la hipótesis nula. Como conclusión, a un nivel de significación del 5%, se rechaza la hipótesis nula, existe evidencia suficiente de que el programa es eficaz. Esta conclusión, escrita en símbolos, sería que mu sub d es mayor que 0. Finalizamos este video con pruebas de hipótesis sobre dos proporciones poblacionales. La hipótesis nula es ambas proporciones poblacionales son iguales contra la alternativa diferentes.
la distribución de la diferencia de estos estadísticos, H1 y H2, vimos cuando vimos el intervalo de confianza sobre dos proporciones poblacionales que tiene una distribución aproximadamente normal con esta media y esta variancia. Así que el estadístico asociado a la prueba es como el que estamos viendo en la diapositiva, con una distribución también aproximadamente normal, estándar, con media 0 y variancia 1. Lo que recalco también es algo que hicimos la observación en el tema que corresponde a intervalos sobre dos proporciones, que dijimos en su momento que en el caso en que ambas proporciones sean iguales, se usaba este estimador. Y en este caso, como bajo la hipótesis nula se supone justamente que ambas proporciones son iguales, es por eso que en la estadística de prueba se utiliza H, que corresponde a un estimador que combina ambas proporciones muestrales. Así que este sería el estadístico de prueba que se utiliza con esta distribución aproximadamente normal, 0, 1. Bueno, muchas gracias por su atención.